El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. La tríada ideal. En esta ocasión celebraremos el cumpleaños de tres autores: Isaac Asimov, nacido el 2 de enero de 1920, J.R.R. Tolkien, nacido el 3 de enero de 1892, y Jacob Grimm, nacido el 4 de enero de 1785. Cada autor marcó a su manera un género, una época y al mundo. Es un placer traerles un relato inspirado en la magia que los tres logran transmitir. Las noches frías son placenteras, salvo esas en que el viento susurra sus gritos. Suavemente me desliza a esa noche, esa fatídica noche en que la aventura terminó. Debí disuadirle y tratar de cambiar las cosas, pero me fue imposible, o eso me digo para conciliar el sueño. Para que lo comprendan, les contaré cómo es que terminé sola en la oscura cueva que funge como mi nuevo hogar. Érase una vez una joven ingenua que deseaba conocer el mundo. Conoció al joven más educado, apuesto e insensible que según ella podía existir. Ambos emprendieron el largo viaje hasta Alaska. Era un camino planeado desde México, pasando por Baja California, luego subir hasta el Gran Cañón y continuar andando, a veces a pie, otras en autobús. A lo largo de su viaje forjaron una amistad, pero ninguno estaba preparado para el final. El chico la miró a los ojos, besó tiernamente su mejilla y se marchó. Y eso es lo más natural que todos habrían hecho, dadas las circunstancias. El joven solo quería una cosa, y eso era estar con su familia, las últimas horas que la humanidad lograra sostenerse en pie. Ella no volvió a casa, su viaje continuó. Con o sin la raza humana, ella creía que podría lograrlo, salvo que nadie conoce un ser vivo resistente a las bombas atómicas. Fue ahí que llegó el final. El firmamento estaba decorado con líneas finas lilas, doradas y hasta plateadas, disolviendo todo con una nube. Lo peor llegó después, luego del fatídico final de la humanidad, puesto que esta joven no era nada que alguien pudiera llamar un ser vivo. Levantó su pesado cuerpo, semifundido en las rocas, y dejó detrás la máscara de humanidad. Sus huesos de hierro demostraban una innegable verdad. Era lo último de la humanidad. Solo yo y mis pensamientos, si a esto se le podría llamar pensamiento. A veces escucho a los hombres gritar. Sé que solo son ecos de los fantasmas en mi código, pero sigo deseando encontrar personas, ayudarles y ver cómo vuelven a recuperar sus vidas. Pero sé que eso es imposible, tanto como mi muerte. El ser humano que me creó sabía que sucedería esto, y su última petición fue que escapara a un lugar donde pudiera ver al mundo florecer. Por ello vivo en esta cueva, esperando a que el sol vuelva a emerger, con una sola meta: ver los rayos otra vez. Este ha sido el breve relato que he escrito inspirándome en la magia que nos traen estos tres autores. Continuamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es La última pregunta de Isaac Asimov. ¿Es posible revertir el inevitable final del universo o el mundo debe acabar de todas formas? Es la pregunta que desde un día del siglo XXI hasta generaciones y generaciones posteriores en el tiempo
hacen los humanos a los ordenadores. La segunda recomendación es El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más desde la entrada, pero fingía estar dormido. Estaba vigilando la entrada del túnel, sacado de su cómodo agujero hobbit por Gandalf y una banda de enanos. Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy peligroso dragón. La tercera recomendación es Hansel y Gretel de Jacob Grimm. Dos hermanos, una niña llamada Gretel y un niño llamado Hansel, hijos de un leñador, viven con su padre y su madrastra cerca de un bosque. La madrastra odiaba a los niños. Como eran muy pobres, a la madrastra se le ocurrió la idea de llevar a los niños a la parte más profunda del bosque y dejarlos allí abandonados. Continuamos con la interesante lectura de Arsène Lupin. Tomé el papel. Era la misma escritura de la nota que había sido introducida en mi libro de lectura nocturna, la noche del 22 de junio. Daspry tenía, por tanto, razón. Salvador era el gran organizador de este asunto. En verdad, comenzábamos a discernir ciertas luces entre las tinieblas que nos envolvían, y ciertos puntos se aclaraban con luz inesperada. Pero, ¿cuántos otros puntos quedaban todavía oscuros, como ocurría con el descubrimiento de las 2 cartas del 7 de corazones? Por mi parte, yo volvía siempre a esa incógnita, más intrigado quizás de lo que hubiera sido necesario, por aquellos 2 naipes, en los cuales las 7 pequeñas figuras perforadas habían sorprendido mis ojos en circunstancias tan turbadoras. ¿Qué papel representaban esos naipes en el drama? ¿Qué importancia debía atribuírseles? ¿Qué conclusiones debían sacarse del hecho de que el submarino construido conforme a los planos de Louis Lacombe llevase el nombre de 7 de corazones? Daspry, por su parte, se ocupaba poco de esos 2 naipes y se entregaba enteramente al estudio de otros problemas, cuya solución le parecía más urgente. Buscaba incansablemente el famoso escondrijo. Y quién sabe, decía él, si no encuentro las cartas que tampoco Salvador encontró, por inadvertencia, quizás. Es tan poco probable que los hermanos Varin
hayan retirado de un lugar que ellos creían inaccesible el arma cuyo valor inapreciable sabían. Y él buscaba, como la sala grande ya no guardaba secretos para él. Extendió sus investigaciones a todas las otras habitaciones del hotel. Examinó el interior y el exterior, las piedras y los ladrillos de las murallas. Levantó las pizarras del tejado. Un día llegó con un azadón y una pala. Me dio esta, se quedó con aquel y señalando al terreno vacío me dijo: vamos. Yo le seguí sin entusiasmo. Dividió el terreno en vanas secciones que inspeccionó sucesivamente, pero en un rincón, en el ángulo que formaban los muros de dos fincas vecinas, llamó su atención un montón de morrillo y de piedras recubiertas de raíces y hierbas. Se puso a atacarlo. Yo tuve que ayudarle durante 1 hora, a pleno sol. Trabajamos inútilmente, pero cuando bajó las piedras ya apartadas, alcanzamos a la propia tierra y cavamos en ella. El azadón de Daspry puso al descubierto una osamenta, un esqueleto en torno al cual se pegaban todavía restos de ropa. De pronto me sentí palidecer. Percibí metida en la tierra una pequeña placa de hierro en forma de rectángulo y en la que me parecía distinguir manchas rojas. Me agaché. Era en efecto eso. La placa tenía las dimensiones de un naipe de juego y las manchas rojas de un rojo de minio corroído en algunos lugares. Eran en número de 7, dispuestas como los 7 puntos de un 7 de corazones y agujereados cada uno en las 7 extremidades. Escucha, Daspry, ya tengo bastante de todas estas historias. Tanto mejor para ti si te interesan. Ya no te hago más compañía. ¿Era la emoción? ¿Era el cansancio de un trabajo ejecutado bajo un sol demasiado fuerte? El caso es que yo me tambaleaba al marcharme y tuve que meterme en la cama, donde permanecí 48 horas febril y ardiendo, obsesionado por esqueletos que bailaban en torno a mí y se arrojaban a la cabeza unos a otros sus corazones sanguinolentos. Daspry me permaneció fiel. Cada día me concedía 3 o 4 horas que, verdad, él pasaba en la sala grande, huroneando y dando golpes. Las cartas se encuentran en esta estancia. Venía a decirme de tiempo en tiempo: están allí. Yo pondría la mano en el fuego. Déjame en paz, le respondía yo, horripilado. En la mañana del tercer día me levanté bastante débil, todavía, pero ya curado. Un buen desayuno me confortó, pero una carta continental que recibí hacia las 5 de la tarde contribuyó más que nada a mi completo restablecimiento. De tal modo, mi curiosidad se vio de nuevo y, a pesar de todo, espoleada en lo más vivo. La carta express contenía estas palabras: Señor, el drama cuyo primer acto ocurrió en la noche del 22 al 23 de junio
toca a su desenlace. La propia fuerza de las cosas exige que yo ponga en presencia uno de otro a los dos principales personajes de este drama y que esta confrontación tenga lugar en casa de usted, por lo que yo le quedaría infinitamente reconocido si me prestara su domicilio para la noche de hoy. Sería oportuno que de las 9 a las 11 horas su sirviente fuese alejado, así como también sería preferible que usted mismo tuviera la amabilidad de dejar el campo libre a los adversarios. Usted ha podido darse cuenta que ya en la noche del 22 al 23 de junio, que yo llevaba hasta lo más escrupuloso mi respeto para cuanto a usted le pertenece. Por mi parte, creo que le ofendería a usted si yo dudara un solo instante de su absoluta discreción con respecto al que aquí firma. Suyo, Salvador. Había en esta misiva un tono de cortés ironía, y en la petición que aquella formulaba una bella fantasía que a mí me deleitaba. Era una encantadora desenvoltura la de mi corresponsal, y éste parecía enteramente seguro de mi asentimiento. Por nada del mundo hubiera querido yo decepcionarle o responder a su confianza con la ingratitud. A las 8, mi sirviente, al cual yo le había regalado una entrada para el teatro, acababa de salir cuando llegó Daspry. Le mostré la carta. ¿Y bien? Me dijo. Pues voy a dejar la puerta del jardín abierta para que puedan entrar. ¿Y tú te marchas? En modo alguno. Pero como quiera que te piden. Me piden discreción y yo seré discreto, pero me siento tremendamente apasionado por ver lo que va a ocurrir. Daspry se echó a reír. En verdad que tienes razón, y yo me quedo también. Tengo el presentimiento de que no nos aburriremos. El sonido del timbre le interrumpió. ¿Serán ellos ya? Murmuró. Con 20 minutos de anticipación. Imposible. Desde el vestíbulo tiré del cordón que abría la puerta de la verja. Una silueta de mujer atravesó el jardín. Era la señora Andermatt. Parecía agitada y en medio de sofocos balbuceó. Mi marido va a venir. Tiene cita aquí. Van a entregarle las cartas. ¿Cómo lo sabe usted? Le pregunté. Por una casualidad. Un recado que recibió mi marido durante la cena. ¿Una carta continental? Un mensaje telefónico. El criado me lo entregó a mí por error. Mi marido lo tomó enseguida, pero ya era demasiado tarde. Yo lo había leído ya. ¿Usted lo había leído? ¿Y qué decía? Más o menos esto. Esta noche, a las 9, acuda usted al Boulevard Maillot con los documentos relacionados con el asunto. A cambio, recibirá usted las cartas. Después de la cena subí a mis habitaciones y luego salí. ¿Sin saberlo su marido? Sí. Daspry me miró.
¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso lo que tú piensas, que el señor Andermatt es uno de los adversarios convocados. ¿Por quién? ¿Y con qué objeto? Eso es precisamente lo que vamos a saber pronto. Los llevé a la sala grande. Podíamos, en último extremo, situarnos bajo el dintel de la chimenea y disimularnos detrás de la colgadura de terciopelo. Nos instalamos. La señora Andermatt se sentó entre nosotros dos. Por las rendijas de la cortina, toda la estancia estaba a nuestra vista. Sonaron las 9. Unos minutos más tarde, la puerta del jardín rechinó en sus goznes. Confieso que yo no dejaba de sentir una cierta angustia y que una nueva fiebre me excitaba. Estábamos a punto de conocer la clave del enigma, la desconcertante aventura, cuyas peripecias se desarrollaban ante mí desde hacía semanas. Iba por fin a adquirir un verdadero sentido, y era ante mis ojos que la batalla iba a librarse. Daspry tomó la mano de la señora Andermatt y murmuró: sobre todo, no haga usted ningún movimiento. Oiga usted lo que oiga o vea lo que vea, permanezca impasible. Alguien entró. Reconocí enseguida por su gran parecido con Etienne Varin a su hermano Alfred, la misma forma de andar pesada y el mismo rostro terroso invadido por la barba. Penetró con el aire inquieto de un hombre que tiene costumbre de temer las emboscadas en torno a él, que las olfatea y las evita. Con una rápida ojeada abarcó toda la estancia y tuve la impresión de que esta chimenea disimulada por un cortinón de terciopelo le resultaba desagradable. Avanzó 3 pasos hacia nuestro lado, pero una idea sin duda más imperiosa le desvió, pues cambió de camino y se dirigió hacia la pared. Se detuvo ante la figura en mosaico del viejo rey, con la barba florida y blandiendo la espada, y lo examinó largamente. Se subió a una silla y, sirviéndose de un dedo, siguió el contorno de los hombros de la figura, palpando en ciertas partes de la imagen. Pero, bruscamente, saltó de la silla y se alejó de la pared. Resonó el ruido de pasos. En el umbral apareció el señor Andermatt. El banquero lanzó un grito de sorpresa. Hasta aquí nuestra lectura. Los seguimos invitando a suscribirse. Este programa me permitió compartirles un relato que es totalmente inédito. Espero sea de su agrado. No duden en comentar sus impresiones y qué libros están leyendo. Despedimos el programa con una cita de Isaac Asimov. Para tener éxito, la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar también. ¡Chao!